Y ahora me gustaría invitar, tenemos a un fiscal de Mendoza. Epa, ¿no? Bienvenido, Gonzalo. Adelante nomás. Gonzalo Nazar, un fuerte aplauso. Y también lo tenemos a Andrés Sebastián Zarcuno nuevamente, reincidente. Por acá, el hermano de Nazar me decía que Zlatan es un jugador de fútbol. Yo pensé que era tu nombre, que era Z, que vos te habías puesto. No, Zlatan. Me dicen que es un jugador de fútbol que no lo conozco. Bien. Ahí está. Andrés y Gonzalo van a hablar de desafiando la corrupción, investigaciones complejas. Entonces, el objetivo sería que puedan contar, Andrés desde lo privado, Gonzalo desde lo público, cómo se investiga la corrupción, tratando de que las personas que estén acá se lleven herramientas para entender cómo se investiga. Con lo cual, hablando fácil para que todo el mundo entienda. ¿Ok? Muchas gracias por estar acá los dos. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Emesa. Particularmente, muchas gracias, Emilio, porque él fue quien me convocó. Y ustedes lo conocen, solamente un personaje como Emilio puede invitar como speaker a alguien que no está speaking muy bien, que digamos últimamente. Gracias, Emilio. Es muy importante para mí estar hoy acá, así que te agradezco. Leo, te tiro 2 fechas. 1 de marzo del 2018 y 23 de abril del 2024. El 1 de marzo del 2018 comenzó a regir la ley 27.401. El 23 de abril del 2024 es hoy. ¿Sabes cuánto tiempo pasó entre una fecha y otra? 6 años, 1 mes y 22 días. ¿Sabes cuántas condenas a personas jurídicas hay en toda la República Argentina? Con la noticia del diario. Cero. Ninguna. Condena firme, ninguna. Ninguna. Bien, correcto. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó estos 6 años? Y si me permitís, yo puedo intentar algunas respuestas. La lucha contra la corrupción, temática genérica dentro de la cual se inserta la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es una decisión política. Y como política de Estado que tiene que ser, debe atravesar los 3 poderes, Leo. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Al poder legislativo le compete crear leyes anticorrupción buenas. ¿Qué quiere decir buenas? O al menos como lo entiendo yo. Que sean claras, que sean precisas y sobre todo fácilmente aplicables. Al poder ejecutivo le corresponde proveer los recursos materiales y humanos necesarios para materializar estas leyes buenas. Y por supuesto, crear un proceso de capacitación acorde con la temática. Y el Poder Judicial, mi querido Poder Judicial, alguna vez se va a tener que poner los pantalones, dejar de naturalizar que las causas de corrupción duran aproximadamente 14 años, las que llegan a alguna resolución, porque la verdad es que la mayoría mueren en el intento. Dejar de enfocarse de manera obsesiva en los ladrones de gallinas y empezar a darle un poco de bolilla a los delincuentes de cuello blanco. Lo que pasa es claro, yo lo sé porque lo vivo todos los días. En términos futbolísticos, el delincuente de cuello blanco es un rival mucho más difícil, mucho más incómodo que el ladrón de gallinas. ¿Por qué? Porque el delincuente de cuello blanco suele ocupar alguna posición socioeconómica importante, suele tener contactos con algunos sectores del poder y suele contratar más y mejores abogados. Y esto parece una tontera, pero al final del juego les aseguro que no lo es. ¿Qué pasa con la ley 27.401? ¿Es una buena ley? Esa es la primera pregunta que yo me hago, ¿no es cierto? Desde el vamos es una ley anticorrupción. Ya solo por eso merece toda mi atención y respeto. Segundo, enterró para siempre la vieja discusión acerca de si las personas jurídicas podrían responder penalmente, ¿sí? Ustedes recuerden que el derecho penal argentino se desarrolló
durante 200 años diciéndonos que solamente las personas físicas podían ser autoras de delitos. Claro, cuando se empezó a hablar de que las personas jurídicas también podían ser autoras de delitos, aparecieron las críticas por todos lados, que la persona jurídica no tiene capacidad de acción como la persona física, que la persona jurídica no tiene capacidad de culpabilidad, es decir, no se la puede reprochar, porque carece del aparato psíquico que sí tiene la persona física. Y por último, que si castigamos una empresa vamos a castigar a personas inocentes, como por ejemplo los socios que votaron en contra de una decisión delictiva. Y eso viola el principio de personalidad de las penas. Bueno, la ley 27.401 nos dice, muchachos, muy linda la discusión, pero se acabó. De ahora en más, aunque limitada, hay responsabilidad penal de las personas jurídicas en la República Argentina. Y por último, ya van 3 cosas a favor, es la única norma referida a responsabilidad de personas jurídicas que les dedica un capítulo a la situación procesal. Dedica artículos que son de derecho procesal penal, porque una cosa es decir, sí, que respondan penalmente las personas jurídicas, y otra cosa es sentar en el sillón en el banquillo de los acusados a una empresa. La verdad es que no sabíamos cómo hacerlo, y en buena medida seguimos sin saberlo. Estos son los aspectos positivos de la ley 27.401 que les aclaro, la amo. Pero, si uno se empieza a hacer algunas preguntas, rápidamente se da cuenta que hay ciertas zonas flacas, ciertas zonas grises. Por ejemplo, reservamos hay responsabilidad penal de las personas jurídicas solamente por 5 o 6 delitos, ¿no? Enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, cohecho, concusión, balance falso. Este catálogo cerrado de delitos no está ni bien ni mal por sí mismo. Podemos estar días discutiendo si están todos los delitos que tienen que estar, si falta alguno, si sobra alguno, pero yo a simple vista veo que no está el delito más importante del Código Penal, el homicidio. A simple vista veo que no hay referencia alguna a delitos ambientales. Y todos sabemos que las grandes contaminaciones se relacionan con personas jurídicas, no con personas físicas. Y sin embargo no hay. Esto ya no me gusta. La ley 27.401 nos dice por qué responde la persona jurídica, es decir, si responde por un hecho ajeno, que es el delito de la persona física, que dadas ciertas circunstancias se le transfiere a la persona jurídica, o la persona jurídica responde por un hecho propio, que es lo que todos en este mundo conocemos como déficit de organización, ¿no? Ese haberse organizado de tal manera que fue propicia la comisión de delitos en el seno de esa empresa. La ley nada dice respecto a esto. En tercer lugar, ¿a quién corresponde la prueba de compliance? ¿Del buen o del mal compliance? ¿O inexistente? Y bueno, la ley tampoco lo dice. Y acá tenemos que hacer una distinción muy de derecho penal. Si consideramos que el mal compliance es un elemento más del delito, lo tiene que probar el fiscal. Y con grado de certeza, que es el grado de convicción que requiere una sentencia condenatoria. Pero si el buen compliance solamente funciona con la lógica de un eximente, lo tiene que probar la defensa. Y no con grado de certeza, con grado de probabilidad. Porque todos sabemos que en hipótesis de sentencia, indubio pro reo. La ley nada dice acerca de la prueba, la ley nada dice acerca de por qué responde la persona jurídica. Los doctrinarios nos van a decir, bueno, muy fácil, la ley recepta una teoría mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, responderá por las dos cosas, por el delito de la persona física y por haberse organizado mal, pero no lo sabemos. A la hora de sentar una empresa en el banquillo de los acusados, le tendremos que decir todo o una parte. No lo sabemos.
hablamos de la prueba de compliance. ¿Cuándo un compliance es adecuado? Ustedes recuerdan que el artículo 23 de la ley distingue entre elementos necesarios y elementos facultativos. Los elementos necesarios son 3. Código de ética, capacitaciones periódicas y protocolos de las relaciones con el sector público. Alguien podría decir, muchachos, levantar la mano y decir, un programa de compliance que tiene esos 3 elementos, en principio es adecuado. Yo les diría que no, que ese programa de compliance está bastante flaco. De hecho, otra crítica a la ley, hay elementos facultativos que me parecen mucho más importantes que los obligatorios. La matriz de riesgo, el canal de denuncia, las investigaciones internas, los compliance officers, que son quienes se encargan de diseñar el programa, de implementarlo, de revisarlo, de mejorarlo. Es un elemento facultativo. Estamos locos. Entonces yo les diría que no, pero además les redoblo la apuesta como fiscal. ¿Por qué? Porque no solamente un programa de compliance tiene que ser adecuado en abstracto, tiene que ser eficaz en el caso concreto. ¿Y cuándo un programa de compliance, además de ser adecuado, es eficaz? Cuando la persona física tiene que realizar un esfuerzo para cometer el delito. O sea, para ganarle a su compliance. Tiene que llevar a cabo un esfuerzo. Los peruanos, mucho más vivos que nosotros, en su ley dicen el programa será eficaz cuando la persona física eluda fraudulentamente el programa de cumplimiento. Es decir, los peruanos requieren una elusión fraudulenta. Ya hablar de fraudulenta avisoramos el despliegue de cierta actividad espuria. Nuestra ley nada dice acerca de cuándo un programa de compliance es adecuado y cuándo un programa de compliance es eficaz. ¿Qué pasa si certificamos en mesa? Felicitaciones. ¿Qué valor tiene esa certificación en un proceso penal? Lamento decirte que no pasa el indicio. En serio, se presume que detrás de esa certificación hay un buen compliance, pero es una presunción débil, es una presunción juris tantum que admite prueba en contrario. ¿Y qué mejor prueba en contrario que la comisión de un delito? Y hablando del compliance officer, ¿responden penalmente los compliance officers? Puede ser, ¿ah? ¿La ley dice algo? No. Hay un acuerdo en la doctrina de la jurisprudencia en virtud del cual el compliance officer no es garante de evitar cualquier delito en la empresa. De modo tal que si el delito se produce, él también responde. No. Esto sería casi inexigible, casi heroico, les diría. Pero sí hay acuerdo en que el compliance officer es garante de un buen compliance. Y acá aparecen 200.000 preguntas. ¿Qué pasa cuando tenemos un mal compliance? Y bueno, hay que ver si el compliance officer lo hizo a propósito, o si fue sin querer, porque además nos metemos en discusiones penales. ¿Es posible que el compliance officer realice un aporte negligente, sin querer, al delito doloso del presidente de la empresa? Y bueno, a veces sí, pero en todo caso es una gran discusión que la ley tampoco zanja. Gonzalo. Sí. Acá estoy. Estás dando un marco espectacular para que todas las personas comprendan esto y me gustaría preguntarle a Andrés un segundo. Sí, obvio. Andrés, perdón que... No, me parece muy bien, pero porque él nos está dando todo el panorama y tenemos que pensar después que Andrés en general, en su mayoría, investiga en empresas privadas, en compañías privadas en general, ¿no? Entonces digo, con todo lo que él nos cuenta, con todo ese panorama, en algunos puntos alentador, en otros no tanto, ¿cómo investigás la corrupción cuando te llama una empresa y te dice, creo que hay algo extraño? ¿Cuáles serían las recomendaciones a seguir por una empresa para investigar la corrupción? Con todo lo que está diciendo, mejor cerremos la empresa, no vamos nada más. Vayamos a cerrar. Vamos, pero la verdad que muy, muy ilustrativo. No lo había escuchado nunca así. Demasiado. No, para mí es como que... Imaginé, mirá el público, la audiencia se está dando cuenta porque era súper claro. Pero no les voy a decir algo que los va a tranquilizar.
espero, porque la realidad es que en las investigaciones internas es un problema. En algún punto también la ley, con las contradicciones que está marcando, hay un problema en cómo hacer esas investigaciones. Porque básicamente, bueno, sobre todo pensemos en empresas que son locales, ¿no? Que no tienen que responder afuera. Porque si tienen que responder afuera, por ahí viene ya directamente una tropa de afuera a venir acá y hacer la investigación. Pero acá internamente, generalmente en este tipo de circunstancias, es muy probable que el gerente general, o sea, esté involucrado. O alguien de alto rango, el CFO o alguna persona responsable de compra. Entonces, esas investigaciones, digo, ¿quién la va a llevar a cabo? ¿Bajo qué criterios? Y eso en las organizaciones es un tema, porque uno arranca y primero viene el enojo, o voy a incumplir con la ley, o estoy expuesto a estas situaciones. Y ese es el primer punto de partida de, bueno, el procedimiento de esa investigación es complejo, ¿sí? Lamentablemente estoy hablando, que tengo un conflicto de interés manifiesto porque yo me dedico a hacer ese tipo de servicios a las organizaciones, pero la realidad que en los casos de corrupción se necesita un tercero que se involucre en la investigación, pero por el solo hecho de que, a diferencia de otro tipo de fraudes de cuello blanco, generalmente en los hechos de corrupción termina siempre involucrado alguien de la alta gerencia. Es muy difícil que lo hagan dos operarios. Dos operarios te pueden robar materiales, pueden hacer una rendición de gastos, o tal vez no. La probabilidad de que no sepa alguien, no, pero yo no sabía que no podía invitar a un funcionario público, regalarle un vino, y eso es baja esa probabilidad. Entonces, en mi experiencia, son complejas estas investigaciones porque necesitas un tercero que pueda animarse a preguntarle al gerente general, ¿y quién controla los adelantos de dividendos que te llevas? ¿Quién controla tu tarjeta de crédito, los gastos que rendís? De hecho, ahora estoy haciendo una investigación donde básicamente una de las tarjetas de crédito corporativas han salido más de 50 millones de pesos por la tarjeta de crédito corporativa a una financiera. ¿Cuál es el destino de esos fondos? ¿Y de quién era la tarjeta? ¿De quién era la tarjeta de crédito corporativa que tenía? ¿A vos quién se te ocurre? ¿Del tesorero? ¿De un empleado? ¿O del...? ¿Y de esa persona? ¿Y quién tenía esa tarjeta? ¿La secretaria, el secretario? ¿Quién la tenía? Y entonces, ¿ahora qué hacemos con eso? Y vamos a hablar quién recibió esos fondos, y te encontrás con que a quien recibió esos fondos, ¿para qué fue esa plata? Espero que no sea para... Mejor ni digo. Cualquiera de las asociaciones ilícitas que andan dando vueltas por Argentina, o hubo campaña política el año pasado, váyanos a ver, ¿no? Entonces, en esa complejidad es donde es importante que aparezca a veces un tercero a ayudar a hacer esas investigaciones. Porque nadie se anima a hacer esas preguntas. Gonzalo, y con esto que cuenta Andrés del sector privado, ¿cómo ves vos la investigación desde el sector público? Mira, Leo, desde el punto de vista legislativo, la ley 27401, que repito, la amo, no es un gran producto. ¿Sí? Esa es la verdad. Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, yo no pretendía que el Poder Ejecutivo saliera corriendo a crear juzgados y fiscalías especializados en responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque podría haber reforzado lo que ya existía. Pero sí no le perdona al Poder Ejecutivo la falta de capacitación. Así como en otros temas, violencia de género con la ley Micaeta o materia ambiental con la ley de Holanda, la lucha contra la corrupción debería ser una política de Estado susceptible de un programa de capacitación similar. Hasta se me ocurre el nombre de mujer de la ley, nada más que no lo voy a decir para no ofender a nadie al cuente. Pero la verdad es que no lo ha hecho. Y desde el punto de vista del Poder Judicial, acá voy a hacer autorreferencial porque es casi tragicómico. Hace 2 años, 3 fiscales de Mendoza, Sebastián Capici, Flavio Amore y yo, fuimos los primeros fiscales del país en lograr llevar una empresa a un debate oral y público, a un juicio. Los primeros. Y únicos. En el juicio no fue pésimo, les aclaro, porque absolvieron por la duda a la persona física que había cometido un cohecho.
La absorción por la duda, entonces ni siquiera se metieron con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero todavía me acuerdo cuando me llamó Flavio Amor y me dijo, Gonchi, creo que tenemos un caso. Y era ese. Y meses después estábamos en el living de la casa de Sebastián Capici armando los alegatos. Nos tocó un tribunal de 3 jueces. 2 jueces no tenían la más pálida idea de este tema. Y uno sí. Entonces litigamos no solamente contra la defensa de la empresa, sino, lamentablemente, contra 2 jueces que no sabían o no nos entendían lo que queríamos decir. Y ya voy terminando. Pero, ¿cuál es la lección, Leo? Que es lo que les digo que nos falta tranquilizar un poco. ¿Cómo puede ser que este fiscal es loco? Porque éramos los locos en la fiscalía, en los pasillos. Ahí vienen los fiscales de la persona jurídica. Y nos dicen, siguen ustedes con la persona jurídica, claro. Éramos los locos. Déjame acotarte una sola cosita. Ayudando a tener un sistema de compliance y que esté certificado. En las investigaciones privadas es muy difícil a veces recopilar elementos, no quiero decir evidencia, recopilar elementos para que después se pueda ir a hacer una denuncia. Claro. Invertir en un sistema de compliance y cuando nosotros vamos a una organización y hacemos una investigación que se nota que ya tiene algunos años de madurez en tratar de implementar la ley, por más que tenga un montón de debilidades o venga de antes o vaya, por lo menos se encuentra mejor preparada en cuanto a la documentación disponible, porque se darán cuenta que yo soy el loco de los datos hace 2 horas atrás, pero para hacer una investigación si no tengo datos o papeles o información o comunicaciones electrónicas no puedo hacer nada. No tengo una información estadística, pero la realidad es que cuando veo una organización que tiene un sistema de compliance implementado o trata de evolucionar, me es más sencillo tratar de tirar de la piola para poder conseguir la mayor cantidad de elementos para después ir a la fiscalía y hacer una denuncia y presentarle más elementos. En ese sentido sí creo que aporta. Espero no haberte perdido el hilo de la conversación, pero creo que hay un buen link en ese Estaba sentido. con lo de los 3 locos. Claro. La verdad es que éramos 3 trasnochados que nos metimos con esto porque nos gustaba, porque nos habíamos capacitado personalmente, con nuestra plata, porque nos interesaba en lo personal. Pero nadie nos había capacitado para eso. De hecho, en la provincia de Mendoza hoy hay fiscales que seguramente ni saben que esta ley existe. Y lo que yo me avergüenza personalmente, porque en todo caso son fiscales que dependen funcionalmente de mí. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, y con esto cierro, ¿qué podemos sacar? ¿Qué conclusión podemos sacar de que, porque dentro del mundo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tuvimos nuestros 15 segundos de fama? Nos reconocieron. Nos invitaron a formar parte de un grupo que hizo una guía para fiscales de todo el país. Y lo hicimos. O sea que fuimos famosos. Claro, no fue pésimo. O sea que era un reconocimiento que a mí no me parecía tan simpático, ¿no? Pero bueno, la conclusión es que si estos 3 locos de Mendoza fueron los que más lejos llegaron frente a un tribunal que evidentemente no estaba capacitado, y esa es la parte que yo les digo que nos falta tranquilizar, es que el Poder Judicial en general y el Ministerio Público Fiscal en particular todavía no estamos preparados para investigar una empresa, para someterla a juicio y para eventualmente condenarla. Me da mucha lástima decirles esto. Y yo no voy a parar hasta que esto sea posible. Pero lo cierto es que ese es el mensaje. No puede ser otro. Ese es el mensaje. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Para mí es muy fácil. Hay que levantarse todos los días a las 7 de la mañana y trabajar cada uno desde el lugar que le toca por una sociedad menos corrupta. Con esto, Y como consecuencia más justa e igualitaria. con esto cerramos. Gonzalo, pará, porque Gracias. esa es la frase, frutilla del postre, con la que cerramos este panel. En lo personal, Gonzalo, te conocí en la universidad. Quiero agradecerte porque hayas venido. Quiero pedir un muy fuerte aplauso para Gonzalo.
para Andrés por haber estado hoy acá con nosotros. Para nosotros es un placer. Gracias, Andy.